Hola manito, ¿cómo va? La naturaleza humana genera algo hermoso, algo profundamente divino, la empatía. Un sentimiento tan potente que muchas ideologías intentaron apropiarse de él, tomarlo como bandera, pero cuando la empatía se convierte en bandera, deja de ser empatía y pasa a ser solamente eso, una bandera. Porque la naturaleza humana va mucho más allá de cualquier consigna. Pensemos en un niño, una criatura inocente, moldeable, permeable. Cuando sos chico no te mueve la plata, no te mueve la fama, tampoco te mueve el poder. Lo único que te mueve es no defraudarlos a ellos. Y cuando digo ellos, hablo de tus padres. Un niño no persigue ideas abstractas, persigue algo mucho más simple y mucho más profundo, el brillo en los ojos de papá y mamá. Y eso en sí es tierno, es humano y es hermoso. Ahí es donde aparecen los niños disfrazados de Milei, los niños kirchneristas, los niños militantes de cualquier causa. Ejemplos hay en todos lados de la grieta, porque al final del día ellos no están defendiendo una ideología, no están tomando una posición política, están buscando una sola cosa, el brillo en los ojos de papá y mamá. Ahí es cuando aparece el indignado de turno, el que no tuvo hijo o no conoce una criatura, el que jamás miró a un nene buscando aprobación con los ojos y grita: "Con los niños no, con los pibes no te metas". Pero hay algo clave que ese enojo no entiende. Para un niño esto no es militancia, no es ideología, no es una postura política, es un juego. Un niño no está defendiendo a Cristina con argumentos sobre la causa vialidad, no está discutiendo modelos económicos, no está exigiendo un proyecto de país, está jugando, está imitando, está repitiendo lo que hacen los padres, así como repite palabras, como copia gestos o como se pone la camiseta de fútbol de un club que le gusta al padre sin entender aún la regla del offside. Y entonces la pregunta no es si el niño entiende, porque para él esto es un juego. La pregunta real es otra: ¿cuándo termina el juego? Jan Moche empezó a ganar notoriedad pública cuando tenía alrededor de 8 años. Al principio, su cuenta no tenía un objetivo militante ni discursivo, no había una causa ni había un mensaje, era simplemente la cuenta de un nene. Videos jugando, bailando, contando chistes, mostrando juguetes, hablando a cámara como habla cualquier chico. Publicaciones sin bajada, sin explicaciones, sin intención aparente más allá de jugar. Pero en un momento algo empieza a cambiar. De a poco, las descripciones empiezan a ser un poco distintas, más largas, más ordenadas, con un tono que ya no suena al de un nene de 8 años. Y junto con eso, el discurso también empieza a correrse. Sigue siendo un chico frente a la cámara, pero ahora hay un mensaje, hay una explicación, hay una narrativa que se repite. Y ahí aparece el quiebre. Porque cuando el juego empieza a tener forma de discurso, cuando las palabras dejan de ser espontáneas y empiezan a parecer pensadas, la dinámica cambia. Y cuando la dinámica cambia, hay que empezar a preguntarse cosas. Para el video, si pensás que los cupones de Temu no funcionan o son una estafa, estás totalmente equivocado, lo estás usando mal. Y te voy a mostrar cómo conseguir 20.000 pesos de descuento de verdad. La mayoría hace lo siguiente: llega al momento de pagar, pone el código como si fuera un cupón común, le dan a aplicar y Temu les dice que no funciona. Entonces piensa que es una estafa, que se les cae el mundo y quieren golpearme, pero no. El problema es que el código no va al pagar, va antes. Tenés que entrar a la app de Temu, ir a la barra de búsqueda y escribir este código, como si querés buscar las Champion Night toda guapa esa, y pones el código. Le das a buscar y listo, el descuento se aplica automáticamente. Por eso a muchos no les funciona, porque lo usan como cupón después de comprar. Y así, obvio, falla. Con mi código podés obtener hasta 20.000 pesos de descuento. No es solo para usuarios nuevos, está activo ahora mismo. Y si te da mucha paja hacer todo esto, te dejo link directo en la descripción y el descuento se aplica solo. Probalo ahora, anda a la barra de búsqueda, pon el código y después contame si no te funcionó. Entonces el eje del contenido empezó a cambiar, empezó a ir para otro lado, hablar de autismo desde la experiencia personal. En sus propios videos Jan se presenta de forma directa: "Hola, soy Jan, soy un niño autista y hablo de autismo". Yo soy Ian, tengo 9 años y soy un nene con autismo que habla de autismo. Desde el comienzo, el contenido se centró en explicar de manera simple y didáctica cómo se vive el mundo desde una condición del espectro autista. Algunos de esos videos se viralizaron rápidamente. Con el tiempo, la cuenta creció, los medios comenzaron a interesarse y su figura empezó a aparecer cada vez más en espacios públicos, institucionales y mediáticos. No como artista, no como personaje de ficción, sino como un caso real que ponía en palabras algo que muchas personas
personas no sabían cómo explicar. Desde las redes sociales, el contenido empezó a girar alrededor de la vida cotidiana, la experiencia personal y distintas formas de pensar entornos más amigables para personas con autismo. En ese contexto comenzaron a circular propuestas simples vinculadas a la accesibilidad sensorial. Por ejemplo, la idea de colocar pelotas de tenis en las patas de los pupitres para reducir el ruido en las aulas, o reemplazar el aplauso tradicional por gestos silenciosos para evitar la sobreestimulación. Son medidas que nacen de una sensibilidad concreta frente al ruido y que rápidamente se replicaron en escuelas y comunidades que siguieron ese contenido. El eje del discurso es que muchas veces el problema no es la persona con autismo, sino el entorno que no sabe cómo adaptarse. El impacto de Jan en redes no quedó solamente ahí. Con el tiempo, esa visibilidad empezó a trasladarse al mundo fuera de internet. Fue invitado a programas de televisión y radio para hablar de autismo ante audiencias cada vez más grandes. Apareció en espacios de alcance masivo como programas de entrevistas y canales de noticias. Al mismo tiempo, distintos medios gráficos empezaron a contar su historia, tanto en Argentina como afuera, presentándolo como un caso visible de activismo infantil ligado a la neurodiversidad. En paralelo, comenzaron las invitaciones a eventos, charlas y Jan participó en jornadas educativas, encuentros institucionales y actividades de concientización en distintas provincias del país, e incluso en ámbitos universitarios. Con el crecimiento de esa visibilidad también aparecieron los contactos con dirigentes y referentes políticos de distintos espacios, reuniones, encuentros y apariciones que terminaron de consolidar su figura como un caso conocido a nivel mediático. ¿Cómo lo conocí yo? En un clip de Twitter. Las personas autistas somos personas que muchas veces somos muy literales. Por ejemplo, a veces no entendemos los chistes. ¿En serio? Chao, Jan. Gracias, ¿eh? Me Chao. van a matar, sí. Me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. Creo que tengo que hacer la pausa, ¿no? Mira, Jan. Y la perra seguía y seguía. Hay un señor ahí que me dice así, que me van a cortar la cabeza. ¡Ay, no lo hagan! No lo hagas, no lo hagas. No, por favor. Es un chiste. Ay, pensé que soy muy literal, perdón. Perdón. No. Hasta que llegó el punto de quiebre. A comienzos de este año, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó una resolución que incluía términos médicos antiguos y profundamente cuestionados. La Agencia Nacional de Discapacidad acaba de publicar en su boletín oficial las nuevas categorías para personas con bajo coeficiente intelectual. Y honestamente, para mí, decirles idiotas, imbéciles y otras palabras no da. Lo que quieren fijarse es qué nivel de discapacidad tenés y a qué subsidio estarías entrando o no. El problema son los nombres. Escuchen esto. Según el coeficiente intelectual, los grupos son 0 a 30, idiota. 30 a 50 de coeficiente intelectual, imbécil. Imbécil. Bueno. 50 a 60, débil mental profundo. 60 a 70, débil mental moderado. 70 a 90, débil mental leve. La reacción fue inmediata. Organizaciones, profesionales y asociaciones denunciaron que esa normativa utilizaba expresiones estigmatizantes y que representaba un retroceso en materia de derechos. Frente a la polémica, la propia Andis salió a comunicar que la resolución sería modificada, aclarando que se trataba de un error derivado del uso de terminología obsoleta y no de una intención discriminatoria. Pero antes de hablar y de nombres propios hay que entender el contexto. A comienzos de este año, la discapacidad volvió a ocupar un lugar central en la discusión pública, no por un caso puntual, sino por una serie de decisiones, debates que pusieron el tema en el centro de la escena. Este que te acabo de contar es, creo que, uno muy zarpado. En ese marco, la Agencia de Discapacidad quedó expuesta por una resolución que utilizaba la terminología antigua y hoy ampliamente cuestionada. Pero el punto no es en sí este episodio, sino el punto es que a partir de ahí la discusión sobre discapacidad quedó instalada en los medios, en la política y en las redes. Y cuando un tema entra en agenda de esa manera, todo lo que lo rodea empieza a leerse bajo esa lupa. Incluso hechos que habían ocurrido mucho tiempo antes. Queda el gobierno prácticamente marcado como que si algo tiene en contra. Y bueno, y esto es así.
así, ¿qué crees que te diga? En ese contexto, hasta una experiencia privada del pasado se vuelve pública mágicamente. A fines de mayo, Ian y su madre salen públicamente a hablar de una reunión que había ocurrido tiempo antes. La reunión había sido con autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y el funcionario mencionado fue Diego Spagnuolo, entonces director del organismo. Según relataron en entrevistas durante ese encuentro, se habrían dicho frases que ellos sintieron como despectivas y que, desde su punto de vista, reflejaban una mirada que minimizaba la responsabilidad del Estado frente a la discapacidad. En particular, contaron que el funcionario habría planteado que la discapacidad era un problema del ámbito familiar y no del Estado, y habría cuestionado beneficios existentes para personas con discapacidad. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por ¿El qué? funcionario de la Agencia ¿por qué Nacional de Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapias muchas veces que tenés que pagar. Claro. Cuando Ian y su madre dan esa entrevista, el debate público sobre discapacidad ya estaba cargado. El gobierno llevaba meses revisando políticas sociales, pensiones y beneficios, y muchas familias vivían ese proceso con incertidumbre y preocupación. Organizaciones de discapacidad denunciaban falta de diálogo y advertían sobre el impacto de los recortes. Era un clima tenso, y en ese escenario cualquier relato de destrato institucional dejaba de ser una experiencia individual y pasaba a leerse como parte de un problema estructural. Por eso lo que Ian y su madre cuentan en ese momento no cae en el vacío, cae en un debate ya prendido. Y es que todo esto está hermoso, ¿no? Pero el problema acá es que en Argentina existieron casos de pensiones mal otorgadas y beneficios cobrados de forma irregular. Eso es real y fue reconocido por distintos gobiernos. El problema no fue auditar, el problema fue el mensaje, porque cuando se habla de fraude sin distinguir, el ajuste deja de apuntar al sistema y empieza a caer sobre personas reales que sí necesitan ese acompañamiento. Y ahí la discusión deja de ser técnica y pasa a ser humana, y los reyes de la banalización de las causas nobles, y bueno, toman esas banderas y ¿qué hacen? Que están cortando derechos, que están sacando esto, que sacan lo otro. No conocen a nadie, no hay nadie exactamente que realmente sea discapacitado y le hayan cortado los beneficios. No existe, no hay gente, no hay casos, solamente la idea abstracta de que pase. Y acá hay pinceladas que demuestran cómo se transforma un reclamo legítimo en un caso político. No es la causa ni es el tema, es el momento. Durante más de un año, Ian dio entrevistas, participó de programas, explicó cómo es convivir con el autismo y habló de inclusión en espacios de enorme exposición, incluso en mesas que son vidrieras históricas de la televisión argentina, como cuando fue a la mesaza con Juana Viale. En todo ese tiempo hubo cosas que no se dijeron nunca. Parece que hay cosas que se guardó todo ese tiempo y recién después, cuando la discusión sobre la discapacidad ya estaba en su punto más álgido, aparece el relato de una reunión pasada y se convierte en argumento central del debate, porque cuando un testimonio se activa en función del contexto, deja de ser solo una experiencia personal y pasa a jugar una disputa política mucho más grande. Aún así, en situación con discapacidad, yo me junté con Spagnuolo, que es el de la Agencia Nacional de Discapacidad, y la verdad es que tenemos a Romina Núñez, que es alguien que la verdad es una persona que hizo mucho y que me parece bueno que esté en la parte de inclusión. Pero bueno, lo ideal es que podemos informar, hablar con el presidente y así lograr un mundo mejor. No hay que pelearse porque si no, peleándonos no logramos nada. Claro, el que se enoja siempre pierde. Sí, eso me lo decían mis padres. Y ahí el riesgo no es para el poder, perjudica la misma causa porque deja de ser escuchado como un pedido de derechos y empieza a ser leído como una toma de posición política. La hermosa grieta en la que siempre existimos. A lo que un usuario de Twitter, Vanessa Noble Herrera, sale al cruce al escuchar estas declaraciones de Ian y su madre. Decía que contás parte de una reunión y no el todo que te llevaste de la misma. Recuerdo que me llamabas siempre, ahora ya no me debes necesitar. Que sigan con el activismo noble, cariños y bendiciones. Estuve en todo momento en la reunión, no escuché que haya dicho eso que mencionás de Spagnuolo. Por favor, protejan a Ian, que lo adoro. Quizás mejor no exponerlo con estas cosas. Luego las redes pueden generar incomodidad en él. Pienso en Ian, bendiciones.
¿Quién es Vanessa Noble Herrera? Se preguntarán. Vanessa de Franceschi Sadi de Noble. Es abogada y referente solidaria de la Fundación Noble, donde se desempeña como coordinadora del área de salud de la organización. La Fundación Noble es una organización sin fines de lucro argentina, creada y sostenida históricamente por el Grupo Clarín, dedicada a educación, cultura y desarrollo social. Ella se identifica como peronista y en más de una ocasión ha expresado su admiración por Cristina Kirchner. Es una colaboradora activa desde hace años en temas de discapacidad. Marlene, recuerdo que subiste a Instagram la foto de Ian con Spagnuolo y conmigo, con un texto agradeciendo la reunión. Quizás tendrías que comentar todo el contexto y que iba a buscar soluciones para brindar la ayuda del Estado a las personas con discapacidad. Marlene, pensé que te habías ido contenta de la reunión que te organicé con Spagnuolo y en la que estuve presente y escuché todo atentamente. Hasta te dijo que si querías sumarte al equipo de trabajo. Fue muy sincero Spagnuolo, contándote infinidad de cosas que debían ordenar. Pero no iban a tener ayuda los que simulaban tener alguna discapacidad para llevarse ayuda y dejar a quienes realmente la merecen sin la misma. Ojalá se sigan logrando cosas positivas, que exista siempre la justicia social. Y bueno, con esto ya no estamos frente a un hecho probado, sino frente a versiones contrapuestas, y cuando un caso se sostiene solo en relatos enfrentados, deja de ser una denuncia contundente y pasa a ser una disputa social o política, como ustedes quieran. Porque a ver, si no está esta mina diciendo esto, Spagnuolo ya sabemos que es un turbio, amigo. O sea, le creo todo a Ian y a la vieja, pero acá hay otra persona que tiene reputación y que tiene un nombre y que habla y que se anima a ponerse en contraposición de Marlene. Y antes de seguir hay algo importante que quiero aclarar. Esto no es un juicio de intenciones, no es un ataque personal y tampoco es un cuestionamiento al dolor de nadie. Lo que estamos viendo acá es un caso que dejó de ser íntimo y pasó a ser público. Un caso que se volvió mediático y, con el tiempo, profundamente político. En este recorrido han logrado cosas valiosas, poner un tema sensible en agenda y generar empatía, pero en un momento el eje cambió y esta reunión, que en algún momento no fue denunciada públicamente, aparece en escena de un contexto político completamente confuso y distinto, en un contexto de ajuste, de discusiones, de desconfianzas y de polarización. Y cuando un relato aparece en medio de un clima así, ya no se lo escucha de la misma manera, empieza a jugar en otra liga. A partir de ahí el debate deja de girar solamente alrededor de los derechos y pasa a girar alrededor de los relatos, las versiones y la credibilidad. Obviamente Diego Spagnuolo salió a desmentir todo esto categóricamente. Recuerden que todo esto es antes de la explosión de los audios y todo eso. Spagnuolo en este momento tenía credibilidad. Vos estuviste reunido con esta familia. Esta reunión existió, fue en marzo del año pasado, o sea, hace 1 año y 3 meses atrás. Fue gestionada por la presidenta de la Fundación Noble, Vanessa Noble Herrera. Ahí está, esta es la imagen de la reunión. La Fundación Noble hizo esta reunión. ¿Vos lo recibiste? Los recibí. La señora Vanessa Noble Herrera estuvo presente en toda la reunión. Al término de la reunión nos tomamos esa foto, la subieron con un posteo donde daban cuenta de una reunión amena, linda, donde se habían tocado temas que le interesaban a ellos y se hablaba de coincidencias. En ningún momento el posteo, sí, yo lo vi ahora, es difícil leerlo al aire, pero el posteo dice, che, no da cuenta de una situación. Sí, parece una reunión buena onda, no te cuestionan por lo menos. Pero ¿vos le dijiste eso? No, de ninguna manera, que no existe el contexto en el que yo podía haber dicho una cosa así. A las horas prácticamente Ian salió a responder en la misma pantalla. Queríamos estar acá para poder hablar de una situación que justamente hace un rato en el programa de La Nación hablaron justamente sobre mí con Trebú junto a Daniel Spagnuolo, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estuvieron ahí hablando de mí, diciéndome que yo era un mentiroso por haber dicho, simplemente contado de que él nos había cuestionado algunas cosas con respecto a la parte de discapacidad. Marlene. Bueno, yo quiero simplemente, no nos vamos a poner a discutir la veracidad o no la veracidad de algo. Sí, lo que te puedo decir que a Spagnuolo hace más de 1 año y pico que no lo veo en ningún programa de televisión y salió de su zona de confort para desmentir lo que él dijo en su despacho a un niño de 12 años. La verdad que a mí me dolió ver la foto de mi hijo ahí, porque no tenían autorización mía firmada. Hay una frase que marca un punto de quiebre en todo este caso. Cuando la madre dice, no nos vamos a poner a discutir la veracidad de lo que se dijo, es una frase... no es una frase ingenua ni espontánea. Si el centro del conflicto es lo que te dijo el director de la ANDIS en una reunión, entonces, ¿cómo la veracidad
no es un detalle principal, sino que uno secundario. O sea, es el núcleo de la conversación, es el núcleo del problema, de lo que está pasando, de lo que estamos discutiendo. Querer cerrar esa discusión de una manera tan tajante no parece ser casual, es una decisión discursiva y hay que decirlo con claridad. La madre es muy hábil a la hora de hablar y argumentar, sabe cómo correr el eje, cómo transformar una discusión de hechos en una discusión moral, porque el foco se corre automáticamente. Ya no estamos hablando de palabras concretas, estamos hablando de cómo un funcionario salió indignado a llamar mentiroso a un niño de 12 años. Una fábrica de titulares y de medios levantando esta bomba de humo. El problema es que ese corrimiento tiene un costo, porque si no se discuten los hechos, lo único que queda en juego es la credibilidad. Ahí está el punto más delicado de todo esto. El niño en verdad deja de ser alguien a proteger y pasa a quedar en la primera línea del conflicto y alcanza solamente con mirar el resultado. La anécdota es que él, una vez estábamos ahí hablando en el programa. No, en cuando el fuimos a la programa. Andis. No, perdón, dije programa de error porque estoy muy nervioso ahora. Tranquilo. Toma un poquito de agua. Tranquilo. Y bueno, cuestión que fuimos a la Andis a poder tratar de hablar de este tema. Y cuestión que yo me sentí bastante negado. Tranquilo, pa. Tranquilo. No puedo hacer esta nota. Bueno, no puedo hacer esta nota. Bueno, No puedo hacer esta nota. Tranquilo, toma un poquito de agua. Tranquilo, yo sigo. Ian. Yo me quedo acá con vos, yo sigo hablando. Mamá se queda con vos. Me dijiste que no tenía que llorar, pero no puedo. Bueno, no está bien. Y hay un momento en esa entrevista que dice más que cualquier argumento. No es lo que se dice, es el silencio. Cuando Ian se quiebra y empieza a llorar y la cámara evita mostrarlo, se queda congelada en el periodista y el gesto realmente es una joyita. Se queda quieto, los ojos van y vienen, no interrumpe, no apura, no editorializa. Parece literalmente impactado y uno no puede evitar preguntarse si en ese instante no aparece una duda que atraviesa a cualquiera que esté mirando desde su casa. Y no es una acusación, es una pregunta incómoda. ¿Qué está pasando acá? Porque ya no estamos ante un debate político, ya no estamos discutiendo una resolución, una ley o un funcionario. Estamos viendo a un nene de 12 años, autista, llorando en vivo por televisión por la presión de estar viviendo algo y por la carga emocional de afrontar todo esto, que es una experiencia para la que ningún chico está preparado. Una escena que excede lo que debería recaer sobre un niño. ¿Y saben qué es lo peor? Que no es la primera vez que pasa. En la mesaza en la que estuvo con Juana Viale pasó esto. Pónganse los auriculares porque no se llega a escuchar prácticamente. Entonces hay una cosa como de disciplina, ¿viste? Y de agarrarte de alguna manera porque vos fíjate, cualquiera de nosotros en nuestro laburo tiene esferas de esfuerzo, disciplina, paciencia, cosas que no te gustan del todo. La incomodidad y la tensión del ambiente se notaba, y el plano alejado que mostraba la silla de Ian vacía. Pero si hay algo verdaderamente desgarrador en esto, no es solamente lo que pasa en la mesa, es lo que se viene después, el descargo posterior. Un nene de 12 años parado frente a una cámara respondiéndole a haters. No a una crítica constructiva, a desconocidos en redes sociales. Y lo hace con una naturalidad que la verdad que suena hasta admirable, pero que en realidad debería alarmarnos. Habla con seguridad, con argumentos, con timing. Dice que su sueño era ir a la mesaza. Un nene de 12 años, su sueño es ir a la mesaza. Ustedes están entendiendo, ¿no? O sea, como si fuera lo más lógico del mundo, ¿no? Pero bueno. No es un video muy alegre, porque es un descargo que quiero hacer a los comentarios y al generar el programa de Juana Viale. En sí siempre fue mi sueño ir al programa, como muchos saben, y en sí de muchas personas también es un sueño ir a ese programa. Quiero hacer un descargo frente a los comentarios que hubo después de estar en el programa. Muchos me dijeron que era un maleducado, que era infumable, que tenía que empezar a tomar Rivotril por la ansiedad, que no merecía estar en ese programa. Yo quiero decirles realmente que fue muy difícil estar para mí en ese programa. O sea, estamos hablando de un nene explicándole a adultos por qué no es maleducado
justificando cómo actúa, por qué actúa de esa manera. ¿Esto realmente tiene sentido? Porque una cosa es que un chico tenga un sueño y otra muy distinta es que ese sueño incluya aprender tan temprano a defenderse públicamente del juicio de miles de adultos. Esto ya no es inclusión, tampoco es concientización, es exposición. Y cuando un chico tiene que volverse vocero, escudo y dar las explicaciones de sí mismo frente al mundo, la pregunta deja de ser si habló bien, si habló mal o qué carajo. La pregunta es ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué? Pero volviendo a la entrevista, hay algo que a mí personalmente me hizo ruido, mucho ruido. Escuchar a la madre decir textualmente: Ian no es un producto. La cuenta de Ian no está monetizada. Yo no cobro pensión por discapacidad. No somos influencers, somos activistas. Lo cuidamos, Ian no es un producto, la cuenta de Ian no está monetizada. Yo no cobro pensión por discapacidad. El director... La cuenta monetizada lo decís porque Ian... Claro, porque tiene seguidores. Muchos videitos. Exactamente, no somos influencers, somos activistas. Y la frase es fuerte y discursivamente está muy bien construida, porque intenta trazar una línea clara. Esto no es trabajo, no es ningún negocio, no es exposición a cambio de algo, es causa, es activismo. El problema aparece cuando uno contrasta ese discurso con lo que efectivamente se ve, porque cuando se habla de monetización suele haber una confusión muy grande. Muchos creen que monetizar es solamente cobrarle a la plataforma por anuncios, pero esa es en general la forma que menos dinero deja. La verdadera monetización en redes no pasa por Instagram, pasa por las marcas, por los posteos pagos, por las historias, por los canjes, por los acuerdos. Una cuenta puede no tener activada la monetización directa y aún así funcionar completamente dentro de la lógica influencer. Y esto no es una acusación, es una descripción del sistema. Te voy a mostrar cómo se puede usar exitosamente a un niño de 12 años con autismo para hacer publicidades, supongo pagas, con distintas marcas. Y ya que estamos, vamos a escrachar las marcas. Esto es todo de su Instagram. Y ya está todo en internet dando vueltas, ¿sí? Esta es la marca Billy. Hola, yo soy Ian, un niño de 11 años autista que habla autismo. Yo soy activista de esta condición y vamos por todo el país hablando de esta diabetes. Ahora estoy acá en Billy sacándome fotos y probándome ropa. Billy seguramente no pagó por esto. No, debe ser de onda. Clarín. Hola chicos, ¿cómo están? Este es un video muy importante porque quiero decirles algo. Como ya sabrán muchos, una de mis grandes pasiones es leer, pues amo leer y buscar información. Pero otra de las cosas que me encanta es coleccionar y sobre todo los autos. Imagínense si unimos coleccionar autos con libros. Bueno, son las colecciones de Clarín. La revista Genios. Acabo de ver el calendario y dice que hoy es domingo. Hay que ir a ver si está mi revista. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Llegó mi revista! ¡Estoy re feliz! ¡Vamos! Perdón, chicos. Tuve que ir a buscar la tijera porque se me hizo medio difícil. Pogs. Todo muy especial porque acá estoy en Pogs, la nueva hamburguesería. Que sí. Una hamburguesería no le importaba nada a la madre, boludo. Ay, boludo, le va a importar. Seguramente igual no hubo intercambio de dinero, boludo. Filgo. Es algo muy difícil y Filgo siempre nos ayuda con todo. Mira, acá tenemos lápices, fibras, todo lo que necesitamos para comenzar las clases, dibujar y hacer lo que sea, ya que Filgo tiene materiales súper útiles y de muy alta calidad. Hay una cosa que no se va a notar porque está todo censurado, pero Ian siempre está mirando al guión. Está leyendo. De hecho, mientras más chiquito era, más le costaba hacer las publicidades, porque más le costaba leer fluido, y ahora lee bastante fluido. Supongo que es lo único positivo de todo esto. Estos son más inteligentes. Esta no es una propaganda directa del producto, sino que directamente pueden ir a la cuenta de Mimo oficial y lo van a encontrar a Ian. Hola, yo soy Ian, un niño de 11 años autista que habla autismo. ¿Qué es la neurodivergencia? Los neurodivergentes son los cerebros que... Yo supongo que no hubo intercambio de dinero, igual era Mimo siendo una buena marca concientizando a la gente. Esta no me la esperé yo, pero esta de verdad no me la esperé. Peabody, la marca de estufas, ¿entendés? Peabody. ¿Sabe lo que es un vitroconvector? Un vitroconvector, boludo. No les importa nada. Imagínate. Ahí tienen una de esas estufas de Peabody de fondo, boludo. Y ahora vamos a la parte más oscura de todo.
¿por qué no vemos un par de políticos usando al niño? Gratis, me imagino. Honorable Cámara de Diputados, Provincia de Buenos Aires. Quiero que te pongas estos auriculares durante unos segundos, ya que quiero que experimentes cómo se siente una persona autista en las fiestas hipersensibles. Me encanta esto. Quiero que noten, este es el detalle de oro. Si le importara la causa, está todo bien. Pero después hay un close-up bien zarpado al nombre de la diputada. Hipersensibles. Mirá. Diputada Jazmín Ailén Carrizo. Que ardas en el infierno, hija de puta. Siguiente. ¿Cómo están? Bueno, les quiero decir que acá estoy con el diputado Juan Valdés. Juan Manuel Valdés, boludo. Espero que haya lugar en el infierno. Juan Manuel Valdés, de la ciudad de Buenos Aires. Y les quiero... ¡Oh, de la ciudad de Buenos Aires! ¡Qué lindo! Créanme que podríamos seguir y seguir, papito. Acá estas cosas no terminan. Esta vaina es seria. Y acá pasa algo clave, porque después de ver a un nene de 12 años pararse frente a una cámara a responderle a miles de adultos, e incluso a un funcionario público, después de verlo explicarse y defenderse, hay una idea que empieza a romperse de a poco. La idea de que esto es solo un chico hablando, de que Ian está jugando. Vos sabés que me acabo de dar cuenta. Oh. Le dijiste siempre Todo el día Ian. Me chupa la pija. A mí también me cuesta decir Ian. Me chupa un huevo. Ian ya no está contando una experiencia íntima, y cuando un chico entra ahí, pasa algo inevitable. Empieza a recibir lo mismo que recibe cualquier adulto expuesto. Críticas, burlas, violencia verbal. Eso ya estaba pasando. Una cosa es que un chico se cruce con haters anónimos en redes, que tampoco debería hacerlo. A ver, por lo menos para mí no debería hacerlo, no debería llegar, no debería acceder a los haters, pero bueno, eso ya es grave. Pero otra cosa muy distinta es cuando esa discusión escala y el conflicto deja de ser digital para volverse político, porque en ese punto ya no estamos hablando de comentarios, estamos hablando de poder, y ahí es donde el caso cambia por completo, porque cuando el presidente de un país decide entrar en esa conversación, ya no responde a una cuenta. Lo que está haciendo el presidente es polemizar con un guacho. Acá le sale bien la estrategia a la vieja. Y para entender por qué esto termina en una denuncia, primero hay que explicar exactamente qué pasó entre Ian y el presidente. Luego de esa entrevista que estuvo en La Nación Más defendiéndose respecto a que supuestamente Spagnuolo lo llamó mentiroso, Javier Milei salió a retuitar publicaciones de usuarios de Twitter. O sea, el presidente Javier Milei no responde con un comunicado institucional ni con una conferencia de prensa. No, la verdad que no. Interviene desde redes sociales, retuitea publicaciones de terceros, replica mensajes duros y encuadra el caso como parte de una disputa política vinculando a Ian y a la madre con sectores opositores. Y ahí es donde Ian y su madre deciden denunciar. No denuncian una diferencia ideológica, no denuncian una opinión, denuncian que el presidente polemizó públicamente con un menor, exponiéndolo desde una posición de poder institucional en un contexto de alta polarización. Desde ese momento el caso deja de ser solo un reclamo por derechos y pasa a ser un caso político, mediático y judicial. Y otra vez, el centro del conflicto no es solo lo que se dijo o quién tiene razón, es quién termina cargando con el peso de esta disputa nuevamente. La denuncia no llegó a buen puerto. ¿Y por qué? Porque jurídicamente lo que hizo el presidente está amparado por la libertad de expresión. No hubo una orden judicial que lo obligara a borrar publicaciones ni una sanción concreta. Y esto es importante decirlo porque si no el análisis queda totalmente incompleto. Ahora bien, que algo esté amparado por la ley no significa que sea inteligente, ni mucho menos que sea conveniente. ¿El presidente cayó en el bait? Sí, cayó. Entró en una discusión que desde minuto 1 estaba armada para alimentar un relato muy potente, el del presidente peleando simbólicamente con un chico de 12 años autista. Y ese relato prendió demasiado bien, porque es devastador desde lo comunicacional, y acá hay que separar las cosas. Una cosa es el derecho a expresarse, otra muy distinta es el uso político de esa expresión. Javier no inventó este escenario, el chico ya estaba expuesto, el conflicto ya estaba escalando, la discusión ya estaba cargada, pero al intervenir directamente desde su lugar de presidente terminó validando un encuadre que lo perjudicaba a él y que,
otra vez ponía a un menor en el centro de la escena. Esto no lo convierte en un monstruo, no lo convierte en un villano ni en nada, ni en mucho menos, pero sí muestra un rasgo que ya conocemos de Milei, que es confrontativo, impulsivo, no elige bien qué pelea pelear. Pará, mi hijo, pará, tranquilo, tranqui, no hay que pelearse con todo, no hay que hablar todo el tiempo. La denuncia no prosperó, pero el daño comunicacional ya estaba hecho. Y acá aparece un problema que muchos prefieren no mirar, porque enfrentarte públicamente al presidente no es un gesto aislado, no es algo casual, es un arma de doble filo. No solo porque te expones al poder, sino porque automáticamente te enfrentas a todo su entorno. Periodistas, opinionistas, redes, tuiteros, gente buscando inconsistencias. Y esto no es una conspiración. Hay una regla elemental que suele olvidarse. Cuando señalás con el dedo, hay 3 dedos más que vuelven hacia vos. No como castigo, sino como consecuencia. Porque en el momento en el que decidís apuntar a alguien desde un lugar moral, el foco deja de estar solo en el acusado y empieza a estar también en quien acusa. Tu propia existencia queda bajo lupa. Y esto es inevitable. Y en ese punto, cuando el conflicto escala y se vuelve político, empiezan a haber muchas preguntas. Y esas preguntas son parte del mismo juego al que se entra cuando se decide llevar un caso así al centro de la escena. Porque según distintas publicaciones periodísticas, habría existido el cobro de honorarios por algunas charlas o participaciones en eventos vinculados a la temática de discapacidad, y que fue parte del debate público alrededor del caso. Ahora bien, esto es importante aclararlo. Cobrar por una charla no es ilegal. No convierte automáticamente a nadie en oportunista y no invalida una causa. El problema aparece cuando ese dato convive con un discurso que insiste en que no hay ninguna lógica económica. Lo cuidamos, ya no es un producto. Ahí no estamos frente a un delito, estamos frente a una tensión discursiva bastante hipócrita. Sobre aporte económico para jornadas sobre autismo. Dice que el aporte económico será destinado al pago de honorarios de los influencers y tiktokers, Ian Moche y compañía, que disertarán en tal jornada. Que en virtud de que el influencer Ian Moche es menor de edad, el pago de honorarios se hará a la cuenta bancaria de su padre. Y bueno, ponele que una cosa es discutir honorarios cuando el interlocutor es el Estado, ¿no? Donde todos creen que la plata sale de los árboles, ¿viste? Es un pozo sin fondo que nunca tiene límite, pero bueno, el Estado tiene presupuestos, partidas, burocracias y una lógica completamente distinta. Pero otra cosa muy diferente es cuando se trata de eventos privados, organizados por padres, fundaciones o colectivos que trabajan a pulmón y que buscan generar espacios de apoyo y concientización. Lo que van a ver ahora es el testimonio de una persona adulta, integrante de una organización civil de Uruguay, que relata su experiencia personal en relación a este caso. Las acusaciones que se escuchan a continuación no están probadas judicialmente, no son afirmaciones mías y yo no las presento como hechos. Las muestro porque forman parte de lo que empezó a circular públicamente cuando este caso se volvió político y mediático. Bueno, hago este video para contar lo que estamos pasando con el colectivo desde unos días antes del congreso que hicimos el 14 y 15 de junio. Como todos saben, nosotros invitamos a participar a Ian Moche y a su mamá al congreso. Y al principio era todo muy ameno, qué lindo lo que hacen, qué lindo, estoy orgullosa de que haya gente así trabajando, siempre tirando para adelante, queremos ir a Uruguay. A Ian le prometieron que lo iban a recibir en Uruguay. Bueno, se dio esa charla muy amena con Marlene, la mamá de Ian. Después de concretar, de decir sí, que bueno, vamos a hacer algo juntos, aparecieron los honorarios de Ian y su mamá. Los honorarios eran $2.200 más estadía, pasajes, alojamiento, estadía, alojamiento y comida. Los honorarios se empezaron a incrementar. Nosotros en todo momento le dijimos que éramos un colectivo de mamás, de niños neurodivergentes, que luchábamos por ellos, que lo hacíamos de corazón, que el congreso era sin costo, que no teníamos apoyo de nadie, y ellos que no nos preocupáramos por la plata, que la plata no era un impedimento, que ellos tenían gente que nos iba a ayudar a que pudieran venir. Y bueno, entonces buenísimo, nos quedamos con eso. Nosotros intentamos por todos nuestros lados de conseguir esa plata, solo conseguimos $1.000. Yo hablaba todos los días con Marlene y decía, la realidad de nuestro colectivo es que tenemos esta plata, no tenemos más, seguramente no consigamos más plata, y ella que no te preocupes, que la plata va a estar, que la plata va a aparecer, que yo tengo contactos. Perfecto. Me pasa 2 contactos. Los llamé a los 2 contactos, esos 2 contactos dijeron que no querían saber de nada con ella. Que habían tenido malas experiencias cuando habían venido, que les habían hecho lo mismo que a nosotros, de decir, de venir muchos más días, de llevar a Punta del Este, de pasear, y bueno, está. Ahí ya nosotros nos empezamos a asustar porque realmente si venían con esas intenciones nosotros no las íbamos a poder cumplir, porque pagar pasajes para ir a otros lados era imposible. O sea, ya era imposible llegar a esa suma, y
por algo estuvimos mucho tiempo muy preocupados, pero muchísimo menos era poder pagarles otras cosas que no fueran exclusivamente los viáticos. A nosotros nunca se nos dijo que había que pedir permiso de menor, jamás se nos habló porque siempre me hablaron de mamá, papá el menor. La cosa es que todo fue como incrementándose. No eran solamente que venían Ian y su mamá, sino que la mamá de Ian nos dijo que venían con un equipo, ¿tá? Nosotros no le pedimos que vinieran con un equipo de Argentina porque ya teníamos las mesas programadas acá con gente uruguaya. Lo único que queríamos era que él viniera a hablar en primera persona sobre autismo. ¿Tá? En ese equipo que ella armó venía Ian con su mamá, con su pareja, con su marido, Romina, que es una psicóloga, con su marido y un abogado, ¿tá? Ella lo que nos decía es que tenía que venir sí o sí con su marido, ella o Romina, porque funcionaban como asistentes personales. Nosotros, luchando por los asistentes personales, no íbamos a decir, no vengas con tu asistente personal. ¿Nos parecía una locura? Sí que nos parecía una locura, ¿tá? Porque ya sabíamos un montón de cosas que nos estaban haciendo mucho ruido, como por ejemplo, me sumó a toda esta gente que yo le tenía que pagar hospedaje, pasajes, bla, 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 y todas esas cosas que yo les estaba diciendo, que ella incluso me dijo, Marlene me dijo, vos quédate tranquila que los honorarios de Romina están cubiertos. Están cubiertos los honorarios de Romina, que eran $700, aparte de los 2.200 de ella, y estaban cubiertos los pasajes en avión. Resulta que después los pasajes en avión no estaban y sus honorarios tampoco, porque la persona que nos dijo que le iba a pagar esas cosas nunca estuvo enterado de esa situación, o sea que era mentira. Era algo que también íbamos a tener que poner nosotros. Empezamos a sumar y sus honorarios, más los de Romina, que después aparte también nos pidieron traer el auto, superaban los casi $5.000. O sea, pasamos de no pedir plata, a pedir una cifra que era descomunal, que aparte a nosotros nos tenía súper angustiados porque les estábamos diciendo de que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, que somos un colectivo, ni siquiera una asociación, que a nosotros no nos entra plata por ningún lado. Le contamos que los grupos de apoyo que tenemos, todo lo que hemos luchado para los derechos de nuestros hijos, para que sean escolarizados, por el asistente personal, todo lo que conlleva para nosotros como madres, madres de niños autistas. O sea, están diciendo que están luchando por la discapacidad. Y nos hacen esto a nosotros. Pero esto no queda acá. Porque esto cada vez fue peor. A mí me llamó el abogado, ese supuesto abogado que iba a venir a dar una charla de no sé qué, porque las leyes argentinas estoy segura que no tienen nada que ver con las leyes uruguayas, o si tienen que ver, pero son dos países diferentes, o sea, no lo necesitábamos nosotros acá. Si venían con su amor por querer ayudar, más que bienvenidos, pero en esta situación no necesitábamos eso. Pero bueno, la cosa es que me llama a mí este abogado, me quiere hacer un negocio conmigo, al cual yo le digo que no estoy interesada en hacer ningún negocio con él. Al otro día avisa que él no va a venir. Argumenta X razón por la cual no puede venir, pero no puede venir, después de querer hacer negocio conmigo y no lograrlo. Le digo a la madre de Ian, discúlpame, nosotros no podemos hacernos cargo de este montón de plata, vamos a tener que decir que no, que lamentablemente no les podemos pagar toda esa suma de dinero que nos están pidiendo. Le pedí disculpas 40.000 veces, pero después de eso empezaron las amenazas. Amenazas con que te voy a denunciar por haber usado la imagen de mi hijo, cuando vos mismo, Marlene, me mandaste los videos, yo no los saqué de ningún lado, fueron videos que tú me mandaste a mí, ¿tá? Yo los subí a mi página porque Ian iba a venir, sí, pero fueron con tu consentimiento. Tú me autorizaste a subir los videos. Nadie sacó el video de ningún lado, porque esa es la primera denuncia que me dijiste que me ibas a hacer, que me ibas a denunciar por haber usado la imagen de tu hijo sin tu consentimiento. A lo cual yo quedé completamente en shock, le dije que cómo podía estar haciéndome eso, después de todas las maravillas que ella pensaba de nosotros. Al otro día me llama por teléfono, me pidió perdón por la situación que nos había puesto, porque me vio sumamente angustiada, preocupada por toda la situación, y me dice, te voy a mandar un video de Ian explicando el por qué no podemos ir, y atrás me manda el número de cuenta. Me manda el número de cuenta y me dice, me tenés que girar 180.000 pesos argentinos de los honorarios del permiso de menor de Ian. Yo quedé... Nunca hablamos de un permiso de menor. Nunca. Le dijimos que sí, que le pagábamos lo que salía, lo que supuestamente pensamos que salía el permiso de menor, que eran de esos 180.000 pesos, pero que nos mandara un recibo. Nosotros queríamos mandarle después a la empresa que nos había dado ese dinero una garantía de lo que nosotros estábamos gastando, ¿tá? Porque no era algo que nosotros teníamos en mente gastar. Ese certificado nunca llegó. Pero después de ese certificado empezaron las amenazas por parte del abogado de ellos, diciéndoles que si no le pagábamos, nos iban a denunciar la cuenta de Instagram en Meta, que él tenía conocidos en Meta, que nos iba a hacer cerrar la cuenta, nos puso una fecha límite de pago, que tampoco ya eran 180.000 pesos, pasaron a ser 700.000 pesos argentinos de ese supuesto permiso, más sus honorarios, porque también nos cobraba sus honorarios. Y bueno, amenaza a un compañero, amenaza a otro compañero, amenaza a otra compañera, esto lo podemos arreglar de manera que no transcienda, ustedes nos pagan y está todo bien. Nosotros decidimos que no vamos a pagar ese dinero, creemos que no corresponde, nosotros no lucramos con el autismo, nosotros hacemos todo de corazón. Lo que yo me pregunto es, del otro lado,
¿Están haciendo lo mismo? ¿No están lucrando? Porque cuando a mí me estaban pidiendo esa plata, estaban haciendo una nota en caras. No pueden estarnos haciendo esto, no nos pueden decir, si no pagan, aténganse a las consecuencias. Y voy a aclarar que de todo lo que estoy hablando, tenemos pruebas, porque todo lo hablamos por WhatsApp. Todo está hablado por WhatsApp. Están los mensajes de Juan Cruz, el abogado, de Juan Cruz, su abogado, están los mensajes de Marlene, también su mamá, pero los mensajes de Juan Cruz, hostigando a la gente, un profesional, diciéndole a ciudadanos, si no me pagaste voy a hacer una no. Porque nosotros aparte también le dijimos, hablar con nuestro abogado, y nos siguen mandando mensajes a nosotros. Nos siguen pidiendo plata, esto lo podemos arreglar de esta manera. La indignación es mucha, el dolor es mucho, y esto es una pregunta que a mí no se me va de la cabeza, es ¿cómo podemos pretender que los demás nos entiendan, que los demás nos apoyen, si la gente que está en la misma situación que nosotros está usando todo esto como un negocio? En medio de todo este ruido también aparecieron conflictos familiares que se hicieron públicos. Declaraciones cruzadas, acusaciones personales, relatos íntimos. Yo no voy a entrar ahí, no porque no existan, sino porque ese terreno ya no aporta al análisis público y termina corriendo el eje del problema. Cuando un caso llega hasta este punto, no todo lo que circula merece ser amplificado. Al principio de este video hablamos de los chicos cuando juegan con sus padres, de ese momento simple, casi invisible, en el que un nene no busca fama, ni likes, ni causas. Busca una sola cosa, el brillo en los ojos de mamá y papá. Porque para un chico durante mucho tiempo la vida es eso, jugar a ser lo que admiran sus padres. Y eso está bien, es humano y es tierno. El problema no es el juego, el problema es cuando el juego no termina. Cuando el aplauso deja de venir solo de casa y empieza a venir de la tele, de las redes, de la política, del mercado, de la discusión adulta. Cuando el chico ya no juega para hacer feliz a sus padres, sino que empieza a cargar con expectativas, con discursos, con batallas que realmente en el fondo no son suyas. Ahí algo se desarma, porque un nene puede jugar a ser grande, pero no debería vivir como tal. Y después de todo lo que vimos, la pregunta final no es quién tuvo razón ni quién perdió una discusión. La pregunta es mucho más incómoda. ¿En qué momento dejamos de cuidar el juego y empezamos a usarlo? Tal vez la verdadera empatía no sea gritar más fuerte una causa, sino animarse a proteger algo mucho más frágil, la infancia.